tiene que ver con la salvación. Diga, sálvame, Señor. No como dicen por allí coloquialmente, ¿no? en nuestros países, ¿verdad? Que pasa un acontecimiento quizás en una feria, en un lugar, y ¡pum! Un suceso entre personas allí, y se escucha el grito, sálvese quien pueda. Y dejan ese así, ¿verdad? No. Sálvese quien pueda. En el Señor no funciona así. En el Señor es, sálvame, Dios mío. Porque quizás un pequeño acontecimiento que pueda suceder en cualquier lugar va a quedar allí. Pero el acontecimiento que tiene gran escala para la humanidad va a repercutir por toda la eternidad. Es por eso que nosotros debemos decir, sálvame, Señor. Y el tema que traigo a continuación lo titulé, ¿por qué debo recibir la salvación? A ver, hoy yo quiero que podamos interactuar. Alguien que me diga, ¿por qué usted cree que debe recibir la salvación? Pero no la salvación del suceso que está aconteciendo en cualquier lugar, sino la salvación que Dios ha prometido para la humanidad. ¿Por qué usted cree que debe recibir la salvación? Alguien que me diga, algún valiente, algún instrumento de Dios que pueda hoy edificarnos a nosotros con ese concepto de lo que cree. No es un concepto, es creerlo. A ver, alguien allí. Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de los que creemos en el Señor. El Señor, como le decía a los jóvenes, el Señor no nos da espíritu de cobardía. Y el temor muchas veces nos impide a poder demostrar lo que hay en nosotros que proviene de Dios. A ver, necesito una respuesta. ¿Por qué debo recibir la salvación, mi hermano querido? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Y cuando... Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. A ver, ¿por qué te cree que debemos recibir la salvación? Debemos recibir la salvación. Muy buena la respuesta. Pero la salvación que debemos recibir es porque ya nos fue dada. Y es un regalo que está a nuestro alrededor todos los días. Es por eso que hoy quiero que podamos ir al libro de Hechos capítulo 12. Y los invito a que puedan leer el libro de los Hechos, porque aquí hay una historia verdaderamente, aquí hay acontecimientos de los apóstoles, de los acontecimientos que vivieron los apóstoles ya sin Jesús. Y dice, Hechos capítulo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, imagínense esto. Hechos capítulo 4, verso 12. 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación la recibimos por alguien. Y ese nombre es Jesucristo, el que vino a la tierra a cumplir un propósito. Y el propósito fue entregar su vida por amor. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. Es por eso que antes de comenzar, yo quiero que podamos analizar esto. El ser humano, a lo largo de la historia, siempre ha querido buscar soluciones a los problemas, ¿verdad que sí? Dios nos ha dado fuerza, capacidades, talento, pero el ser humano siempre ha tenido esa intuición de buscar soluciones a sus problemas mediante la ciencia, la filosofía, las riquezas, etcétera. Pero hay un problema muy grave que ninguna de estas fuentes puede solucionar en el ser humano. Aunque el hombre busque riquezas, aunque el hombre busque la ciencia, aunque el hombre se instruya, esto va a ser bueno porque esto va a ser como un parche a la herida que tiene el hombre y va a darle una tranquilidad, pero temporal, porque así lo dice la Escritura.
Dice que todas las cosas en el ámbito terrenal van a ser pasajeras. Pero hay algo que no va a ser pasajero. Y ese algo es el regalo de salvación que ya vino a entregar Jesús a la humanidad. Es por eso que el problema grande que tiene la humanidad es que les cuesta conocer verdaderamente cuál es la fuente a la solución de esos problemas que él con sus propias fuerzas constantemente busca resolver y a veces y los resuelve, porque es así. Vemos hombres exitosos, vemos personas que, wow, decimos, wow, superdotados, tienen de todo, hacen de todo, logran de todo. Pero usted sabe algo, esas cosas para Dios, en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios, son solamente momentáneas. El problema que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, es el pecado que hace que nos mantengamos separados de la verdadera fuente que a nosotros nos va a hacer entender el propósito por el cual estamos en la tierra. Pero no hay problema. El pecado, desde el principio, ha estado morando en la tierra. Sí, pero Dios, en su amor y su misericordia, escúcheme esto, Dios en su amor y su misericordia dio una solución. ¿Y cuál fue la solución? De entregar a Jesucristo. De entregar a Jesucristo para que todos nosotros fuésemos salvos por medio de Él. Pero ¿cómo somos salvos por medio de Jesucristo? Fácil, sencillo. Reconociéndolo en nuestro corazón y teniendo un encuentro en nuestro interior que demuestre una transformación. Y esa transformación va a ser el testimonio o va a ser el ejemplo de que verdaderamente Cristo ha morado en nuestro ser. Ahora, ¿por qué debo tomar la salvación? Una buena pregunta. Eso deberíamos constantemente preguntarnos. Todos los días nos levantamos. ¿Por qué debo tomar la salvación? Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación. En el nombre del pastor no hay salvación. En el nombre de ningún adolescente, de ningún niño, en el nombre de nadie natural va a haber salvación. Es por eso que nos damos cuenta, si leemos esta historia la representa el apóstol Pedro. Pedro, en el momento de su conversión, donde él tuvo verdaderamente la presencia del Espíritu Santo de Dios, fue guiado. Y muchas veces el problema del creyente es que tiene el temor de ser guiado verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios a hacer cosas que solamente Dios puede lograr por medio de él. El apóstol Pedro, lleno del poder de Dios, estaba tan lleno que necesitaba liberar ese poder de Dios, porque esa fue la misión encomendada. Y era predicar el evangelio, era mostrar a Jesús, no era hablar de él. Y el detalle es que el hombre fue creado para conectarse con Dios y que Dios sea su testimonio para los hombres. Esa es la misión que tenemos nosotros los hombres. Por eso es que cuando Jesús caminaba con Pedro, cuando andaban juntos, él tenía naturaleza humana. Por eso es que fallaba de tal manera. Y así somos los seres humanos. Pero tuvo un encuentro donde él fue lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y fíjense, y el encuentro que tuvo con el Espíritu Santo de Dios fue después que Cristo va a la cruz y ve y recuerda lo que Jesús le había enseñado, que él estaba con ellos, los escogió para formarlos y que ellos verían lo que acontecería por medio de la estadía de Jesús. Cuando Jesús resucita, inmediatamente vemos que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el tiempo predestinado que Jesús había dicho, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo tocara a estos hombres. Cuando el Espíritu Santo tocó a los discípulos o a sus apóstoles, ya ahí no hubo más
vuelta atrás con su naturaleza. Pedro, lleno del Espíritu Santo, quiero hablar un poco sobre lo que aconteció en estos versos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, intentaron callarlo. En el primer discurso, él se paró y habló de Jesús. Y esto transformó los corazones del pueblo. Inmediatamente cuando escuchaban lo que este hombre hablaba, cada persona iba siendo convencida, pero no por Pedro, sino porque muchos de ellos también vivieron lo que Jesús hizo en el caminar. Cuando Pedro mostró el poder de Dios que había en él, comenzaron a haber transformaciones. Y algo aconteció en ese momento, que se despertó nuevamente lo que se despertó cuando Jesús fue crucificado. La envidia y el mal deseo de aquellos que no estaban conectados con Dios, de los fariseos, de los saduceos y aquella cúpula que estaba en el pueblo de Dios, pero su corazón o verdaderamente ellos no estaban en el espíritu o en la línea que Dios quería que ellos estuviesen. ¿Y qué pasaba? Continuaban esos gobiernos. Cuando escuchan que hay una transformación de más de 3,000 personas a causa de este hombre que no tenía estudios, escúchenme, no tenía un profesionalismo como hoy día el ser humano lo puede obtener, se dan cuenta que el hombre estaba conectando con lo que Jesús venía hablando. Y en ese preciso momento vuelve a nacer ese espíritu de envidia sobre estos gobernantes y arremeten contra Pedro. Cuando arremeten contra Pedro, lo hacen es porque a ellos no les convenía que el evangelio de Cristo fuese escuchado. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo trae libertad, trae liberación. Y para ellos no era beneficioso que el pueblo se fuera liberado. Inmediatamente esta cúpula no les resultaba lo que estaba sucediendo por medio de lo que éste estaba hablando. Y solamente hablaba y la gente se transformaba. Lo meten preso, lo meten preso por lo que estaba haciendo y solamente lo llevan a prisión para amedrentarlo, para buscar la manera de callarlo, para buscar la forma de decir, oye, lo que tú estás haciendo, verdaderamente ellos saben que es real. Porque antes de eso, Pedro junto a Juan hicieron un milagro, pero el milagro no fue atribuido a ellos. Era el poder de Dios que había en ellos. Había una persona que era coja de nacimiento y esta persona acostumbraba a pedir limosna en el templo. Y en un momento que Pedro va al templo, junto a Juan, este hombre estaba allí en la puerta de la iglesia y pedía limosna. Y les pide a ellos. Pero Pedro no tenía, lo que dice la Escritura, que él no tenía el dinero quizás para darle como hoy día podemos ver a cualquiera que le da algo a alguien que necesita. Él no tenía. Pero se ha manifestado en él estas palabras. Mírame a los ojos, que se paró. Él le pidió. Y él se para y le dice, mírame a los ojos, levanta tu cara. Y le dice, no tengo de lo que me estás pidiendo, pero lo que tengo te doy. ¿Lo crees? Y el hombre creyó en fe. Y a partir de ese momento sucedió el milagro donde este hombre, sus piernas se comenzaron a enderezar. Y era el mendigo del pueblo. O sea, lo conocían por años porque era de nacimiento. Y cuando la multitud ven este acto o ven este milagro, inmediatamente comenzaron a conectar con lo que Jesús ya venía haciendo y hablando.
Y allí inmediatamente los gobernantes, al ver esto, dicen, no nos conviene tener a este, porque ya la gente está despertando y van a comenzar a exigir verdaderamente. O sea, nos van a descubrir lo que nosotros verdaderamente estamos tapando. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían cuál era el propósito de Jesús. Pero el orgullo, la envidia, la ambición no les permitía a ellos conectarse con Jesús. Y por eso actúan de esa manera. Se quería repetir el acontecimiento. Dado que comenzaron a amenazarlo, la palabra de este hombre fue decirle, miren, se voy a morir porque ya murió por nosotros. Es mejor que yo le crea a Dios que creerle a ustedes los hombres. Ustedes creían, entre comillas, en Él, pero ustedes lo traicionaron, ustedes lo llevaron a la crucifixión y lo condenaron como el más vil. Y si ustedes hicieron eso, déjenme decirles que yo verdaderamente voy a continuar con el propósito que yo tengo en Él. Es glorificar su nombre, hablar de Él, porque no soy yo. Inmediatamente ellos reconocen que el hombre estaba diciendo una verdad que ya ellos sabían, pero para ellos no era conveniente. Y de una u otra forma no podían matarlo, no podían condenarlo en ese momento, porque ya era inevitable ver el milagro que estaba aconteciendo en las personas. Pasa el tiempo, a pasar de los días, llega un hombre del mismo concilio, muy de alta estima para ellos también, muy sabio, docto, y se da cuenta de lo que estaban ellos planeando para con Pedro. Y llega y le dice estas palabras. Queridos amigos, lo que ustedes están haciendo está totalmente fuera de la ley. Porque lo que está aconteciendo afuera lo está haciendo una persona que todos conocemos, que no es una persona preparada, no es una persona con talentos, capacidades de esta manera, pero él está hablando de aquel que anduvo con él y prometió que iban a acontecer milagros y transformaciones. Mi recomendación, porque era muy respetado, mi recomendación es que si ustedes consideran hacer esto, dense el tiempo y denle el tiempo, porque si esto que está aconteciendo en el pueblo en este pueblo, en el pueblo de Dios, si esto que está aconteciendo viene de Dios, ese hombre, eso va a desvanecer solo. O de lo contrario, ustedes se están enfrentando al poder de Dios prometido en el Hijo que fue crucificado por nosotros, porque se incluye. Inmediatamente los frenó. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos lo amenazaron para que no hablara en el nombre de Jesús. Y conforme a este consejo que le da este personaje, ellos reconocen que verdaderamente el milagro que había tenido este cojo no era una apariencia, no era algo coordinado entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían al joven de nacimiento. Entonces, cuando ven este milagro en este hombre que fue transformado y caminó con ellos, inmediatamente podemos ver o se pueden dar cuenta que ahí hubo el poder del Espíritu Santo. Y Pedro, cuando reconocía que había el poder de Dios en él, cuando decía el poder de Dios, es que él estaba orgulloso de predicar de Jesús en ese tiempo. En ese momento, más se llenaba de la unción de Dios. Más se llenaba de Dios. Y era inevitable que Dios no hiciera milagros o transformaciones por medio de su boca. ¿Qué quiero decirles con esto, amados? Que la salvación es necesaria para la humanidad. Para todos la salvación es necesaria. Para todo el que verdaderamente crea que quiere vivir una vida eterna. Ahora, ¿qué quiero yo llevarlo? ¿A dónde quiero yo llevarlos con esto? Que podamos entender que la salvación ya está. Ese es el regalo inmerecido. Pero ese es el regalo
que muchas veces nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no le damos tanta importancia. Es por eso que lo que usted ve, así como nosotros, es que estamos en su misericordia tomando ese regalo que ha estado rondando quizás durante años en nuestra mesa, en nuestros lugares donde vamos. Ese regalo siempre ha andado rondando. Y es tiempo que podamos tomar ese regalo y descubrir el poder y los misterios que tiene ese regalo para nuestras vidas. Pedro, después que reconoció que ese regalo llegó a su corazón, su vida jamás volvió a ser la misma. Él nunca olvidó quién era. Él entendió que él era un pescador, él entendió que fue de escasos recursos, pero el poder de Dios manifestado en él era más de lo que a él le ponía su corazón o su vida, que eran aquellas cosas temporales y pasajeras. Ahora, ¿qué es lo que nos separa a nosotros verdaderamente de la salvación? Porque nosotros vivimos diariamente, respiramos. Hay unos aspectos que nos separan a nosotros o a los seres humanos de Dios. Y podemos vivir logrando metas, éxitos, todas estas cosas. Pero verdaderamente cuando nosotros nos detenemos y analizamos qué es lo que nos está separando de Dios, ahí es donde vamos a decir, Espíritu Santo de Dios, transfórmame y dame la fuerza para yo poder caminar sin estos obstáculos que camina el ser humano constantemente. Y el aspecto número uno de los factores que hace que el ser humano se mantenga alejado de Dios, no quiere decir que Él sea malo, que las personas seamos malas, porque las obras son buenas, pero lastimosamente las obras no salvan al hombre. Y mucho menos las obras, aquellas cosas que no tienen nada que ver con lo divino, con el misterio de Dios. Y el factor número uno que mantiene al ser humano alejado de Dios sin darse cuenta es el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo y la autosuficiencia. Y no es el orgullo quizás de no lograr algo, porque es el orgullo y la autosuficiencia de decir, no, yo creo en Dios. Y el orgullo de no tener esa relación, ese encuentro para que Dios pueda verdaderamente transformar y quebrar eso que al hombre lo hace independiente de Dios. El hombre que cree que no necesita a Dios, que es buena persona, que puede salvarse por sus propias obras, está rechazando la gracia de Dios. Está rechazando el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. La salvación exige humillación. Es por eso que cuando nosotros venimos acá, miren, hay que aprendan a identificar esto. Siempre van a haber cosas que van a querer oponerse cuando vamos a buscar de la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos o vamos a la iglesia, muchas veces van a haber luchas. Y esas luchas, en medio del desconocimiento de nosotros, son luchas espirituales que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esas luchas van a buscar llamar la atención de nosotros de cualquier forma, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque hay un propósito en Dios, en mi vida, en tu vida, que me está llamando a un lugar para Dios ministrarme o darme una palabra que yo necesito para poder glorificarlo a Él y hacer cosas sobrenaturales como le hizo este apóstol. Es por eso que tenemos que analizar y estar pendiente con eso. El orgullo no es solamente cuando una persona está airada, yo no le hablo. No. El orgullo se presenta de muchas maneras. El orgullo se presenta con rechazo, un rechazo sutil. Podemos rechazar una invitación, podemos rechazar algo que viene de Dios y lo rechazamos educadamente porque somos estudiados o somos, ¿verdad? Nos enseñaron que hay que ser educados. Pero eso nace desde adentro del corazón. Cuando viene el orgullo es porque ya está adentro y ya viene premeditando hasta que sale. No puedo. O no no estoy esquivando quizás a la persona porque el orgullo hace ver con ojos naturales. Pero verdaderamente
si en lo espiritual, si estoy en el espíritu, si el espíritu está en nosotros, vamos a poder identificar lo que es espiritual. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, vivimos constantemente una batalla espiritual, una lucha espiritual interna que va a querer apartarnos. Eso es como la cuerda, el juego de la cuerda. ¿Saben cuál es el juego de la cuerda? Que está un grupo de aquel lado y un grupo de este lado y hay un pañito en el medio. Bueno, imagínense, el pañito es la salvación. El Señor pone la salvación ahí y estamos de aquel lado y estamos de este lado. Queremos la salvación, queremos la salvación. El juego se trata de que, bueno, el que el pañito lo pase de la línea va a ser el ganador, pero así son las luchas espirituales o las batallas espirituales en nuestras vidas. Y si nosotros no las identificamos, siempre vamos a vivir del lado que la parte natural humana va a estar satisfecha y no vamos a poder cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Número 2, ¿qué otro factor nos aleja de Dios? El amor al pecado. ¿Qué es el pecado? Yo se los enseño siempre a mis hijos, a las personas. El pecado no es decir, yo no creo en Dios. Sabemos que eso es pecado. Pero pecado es todo aquello que me aleja del plan redentor de Dios. Pecado es buscar darle la vuelta al Señor que está allí para que pueda estar en nosotros y transformar nuestras vidas. El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Es todo lo que impide que nosotros podamos tener una conexión divina con el Espíritu Santo de Dios. Juan 3:19 dice, es devastador este versículo. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos no rechazan a Cristo por falta de evidencia, sino porque la salvación implica, lamentablemente, dejar lo que amamos en lo natural o lo temporal. Número 3, el amor al mundo y a las riquezas. El amor al mundo y a las riquezas. Hay una historia que tuvo un encuentro con el mismo Jesús, es la historia del joven rico. Yo creo que todos la hemos escuchado. Es un ejemplo bíblico que verdaderamente a cada uno de nosotros nos debe hacer eco. La Biblia dice que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Esto no quiere decir que porque creemos en el Señor no vamos a poder obtener riquezas. Porque las riquezas eternas son las que Dios tiene para nosotros. Pero las riquezas terrenales también las tiene para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el detalle? ¿Qué nos separa de Dios cuando nosotros no tenemos un corazón de acuerdo al corazón de Dios? Las riquezas van a volverse en nuestras vidas una tentación y nos van a alejar de Dios. Vamos a creer en Dios, pero nuestro corazón, nuestra mirada va a estar en la riqueza, guardando nuestras riquezas, que nuestras riquezas se multipliquen. Pero cuando estamos verdaderamente transformándonos en el Señor, vamos a ser administradores de esa riqueza. ¿Y qué vamos a hacer con esa riqueza? Vamos a multiplicarla. Pero vamos a multiplicarla no solamente para que ellas crezcan, sino en bendición también para otros que necesiten de conocer del reino de Dios. Es por eso que usted y yo no estamos en esta tierra lanzados así por lanzar. Tenemos a alguien que nos está mirando. Tenemos a alguien que tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Tenemos a alguien que ya tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no prestamos atención a lo que Dios está hablándonos, mostrándonos, no vamos a ver desarrollado ese propósito de Dios en nuestras vidas. Número 4, el endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón. Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Cada vez que una persona rechaza la voz del Espíritu Santo, escúchame bien, cada vez que alguien rechaza la voz del Espíritu Santo, está endureciendo su interior. Jesús dice, Él le dijo a sus discípulos, vayan y hablen de mí, toquen las puertas, y donde ustedes lleguen y les reciban, ahí yo entraré y haré morada en ese corazón. Pero donde ustedes no les reciban, lárguense, porque ahí hay corazones endurecidos. No hablaba de la puerta,
Él hablaba del interior de las personas. Número 5, ya para finalizar, la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer. No creer. Usted le pregunta a cualquiera, ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. Pero creer en Dios no es solamente decirlo de la boca para afuera, porque eso lo decían los fariseos. Y Jesús se los dijo, ustedes hablan de Dios, que son hijos de Abraham, pero las obras que ustedes hacen no son de Dios. Entonces, la incredulidad y la duda van a jugar un papel fundamental en la vida de cada uno de nosotros en cuanto al propósito que Dios tiene para nosotros. Es por eso que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos tenemos fe, sí, es verdad. Pero recuerden algo, hay una fe que es única. Hay una fe que viene del fondo de nuestro interior. Hay una fe transformadora. Pero hay una fe que es motivadora. Hay una fe que viene de nuestras emociones. Es porque hay un objetivo que estoy viendo que puedo y le veo la lógica que lo puedo lograr. Y hago un esfuerzo y lo logro. Pero la fe espiritual es aquella que te dice a ti, aunque no veas, aunque estemos acá, cree que Dios va a tener el control. Algo más para cerrar, otro aspecto que nos separa de Dios y no nos damos cuenta, es el aplazamiento. Escúcheme esto, después lo hago. No, bueno, después lo dejamos para después. Ustedes saben que yo lo hacía. Y yo sé que cada uno de nosotros quizás en nuestros inicios, quizás tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y no sabíamos, fíjense algo, aún sin tener a Cristo en nuestro corazón, ya no sabíamos un versículo. Pero el versículo no estaba enlazado espiritualmente a nuestro ser, sino que estaba enlazado a nuestra naturaleza, a nuestra manera de pensar. Y todo tiene su tiempo. Déjeme primero disfrutar y el tiempo de Dios es perfecto. Yo usaba mucho ese versículo, pero yo no me percataba que ese versículo el Señor lo estaba usando, yo lo estaba usando a mi manera, pero ese versículo iba a ser un lazo para mí. ¿Por qué? Porque era una señal de Dios para mi vida. Es por eso que ustedes, cada uno de ustedes, tienen un propósito en el Señor. El aplazarlo, está el regalo allí. El regalo de la salvación está en nuestras vidas. Está allí, lo tenemos allí y siempre estamos colocándolo para este lado. Y siempre hay alguien que te está diciendo, oye, pero vamos a abrir ese regalo. Vamos a abrir, sí, está bien. Vamos a abrir ese regalo. No, sí, está bien. Llega el Día de las Madres. Esos regalos sí los abrimos porque tienen colores bien bonitos, las flores. Pero ese regalo, el que menos miramos, es el regalo que tiene lo que tu corazón y mi corazón necesitan. El regalo de la salvación. Para concluir, algo que aleja al hombre de Dios. El hombre dormido en el espíritu es la presa fácil del adversario. Espiritualmente, cuando el hombre está dormido en el espíritu, es una presa fácil para el diablo, el engañador. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, escúchenme, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hago un paréntesis aquí. Incredulidad, todos tenemos o somos tentados por la incredulidad, pero hay una gran diferencia de ser incrédulo por emoción o de ser incrédulo espiritualmente. Porque cuando somos incrédulos espiritualmente es porque el enemigo está trabajando en el propósito que Dios tiene para nosotros, para que nuestra incredulidad pueda ser natural. Es por eso que las luchas espirituales se presentan mayormente en nosotros cuando queremos ir a la iglesia, cuando queremos ser transformados, cuando queremos cambiar nuestra manera de vivir. Es por eso que nosotros debemos identificar verdaderamente cuando estoy yo teniendo una opresión espiritual.
El que usted ve que no tiene a Cristo en su corazón, ese no va a tener batalla con el enemigo. No, para nada. Al contrario, el enemigo se las pone así, que todas las ande siempre distraído. Pero cuando hay un propósito, usted va siempre a tender a ir a querer el enemigo, traerlo a la incredulidad natural. Pero cuando usted está en Cristo, Cristo lo va a fortalecer, Cristo lo va a mantener. No importa que el enemigo se pare, pero usted tiene que vencer. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Y para cerrar, dice este verso, 2 Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escúchame, Satanás trabaja activamente para que el evangelio de Cristo no penetre en tu corazón y en mi corazón. O si ya penetró, buscar la manera de sacarlo de nuestras vidas. Es por eso que tú y yo somos una pieza importante en el reino de Dios acá en la tierra. Que tus defectos, que tus errores, va a venir el enemigo, el acusador, constantemente a presentártelos. Pero no es porque tú eres así, sino es para ver cómo está trabajando Dios, el Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón. Es por eso que cuando hay batallas espirituales, nos debemos fortalecer más en Cristo. Y les voy a decir algo, todo es temporal en esta vida. Y cuando el enemigo, Satanás, usa sus estrategias para batallar con un hijo de Dios, eso es temporal. Porque en medio de la prueba, el poder de Dios se fortalece en cada uno de nosotros. Si tú crees esa palabra, yo te pido que te pongas de pie. Yo te pido que te pongas de pie y digas verdaderamente que mis defectos, mis debilidades, no son el motivo para yo estar alejado de Dios. Al contrario, que todas estas cosas que quizás hoy podemos escuchar que nos apartan de Dios sin darnos cuenta, hoy podamos tener un discernimiento de espíritu, un desarrollo espiritual que forme nuestro carácter y podamos tener determinación con lo que verdaderamente Dios cree de nosotros. Hoy yo le pido al Señor en esta mañana, primeramente, gracias por su misericordia. Gracias porque su misericordia a cada uno de nosotros nos abraza. A cada uno de nosotros nos toma. Pero quiero darle gracias por ese regalo de la salvación. Ese regalo de vida eterna que está en una cajita que es invisible. Es por eso que nosotros los seres humanos nos cuesta tomar ese regalo. Porque ese gran regalo es el regalo más valioso que proviene de Dios para nuestras vidas. Y ese regalo valioso que viene de Dios para nuestras vidas es que nosotros podamos concientizarlo en nuestras mentes y atesorarlo en nuestro corazón. Hoy, Padre, te damos gracias por ese regalo de salvación. Gracias por entregar a tu Hijo Jesús. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.